Hola, profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana Sabrina Herrera. El día de hoy vengo a hablarles sobre el libro La Cuadra. ¿Por qué voy a hablar sobre este libro? Porque en el grado 11 tuve oportunidad de leer este libro y me gustaría hablar sobre él, porque yo sé que a mí me tocó el corazón y a muchas personas lo puede hacer. A mí me encantó, aunque es una historia, un libro muy triste, pero me encantó. Bueno, este libro se llama La Cuadra. El autor es Wilde Mesa. Nació en Medellín, Colombia, en 1978. Estudió filosofía y letras en la Universidad Pontificana Bolivariana de Medellín. Es docente universitario desde el 2017 y actualmente se encuentra dando clases de ciencias políticas y geopolíticas en la UPB. La UPB. La Cuadra, como pues pueden ver, fue la primera novela del autor medellinense Wilder Mesa. Puede catalogarse como un pacto de franqueza. Este libro fue basado en la historia real, como como sobre lo que pasaba en el barrio de Aranjuez, donde Wilmer nació. Y ahí pasó toda su infancia y su adolescencia en el barrio de Aranjuez, uno de los barrios más azotados en los años 80 a finales y a principios de los 90, más o menos, más o menos. Fue azotado mucho por el narcotráfico, la violencia y el conflicto colombiano en ese momento. Eh, Wilder, Wilmer decidió escribir este libro porque a él le tocó vivir esta historia desde muy pequeño. A él le tocó empezar a ver eso del narcotráfico, la violencia. Él tuvo que pasar por muchas cosas. No, no por él, sino por el hermano. Porque el hermano se metió como en esos grupos, en esas pandillas y él sufrió en el momento en el que perdió a su hermano. Y Wilmer también pues hacía parte de esas pandillas a lo largo del tiempo. Él como que empezó a meterse en estas pandillas y a ellos les tocó pasar mucho por robos. Ellos estudiaban. A pesar de que ellos estudiaban, ellos robaban, mantenían en las esquinas escuchando salsa porque les encantaba la salsa, escuchando salsa con sus amigos. Hubo una parte del libro que casi no me gustó, que fue donde ellos hicieron pues en un cuarto se encerraban y convidaban a un grupo de amigas a hacer algo y llegaban allá y se las comían, las violaban prácticamente, abusaban de ellas de la peor manera, porque en el libro especifica bien cómo las trataban. Él contaba cómo las trataban, qué hacían con ellas. Esa parte no me gustó tanto, pero pues me dio a entender muchas cosas y él tuvo que pasar por esa violencia de haberle hecho de eso a esas mujeres y todo eso. Pero lo que a él pues como yo digo que lo incitó a escribir este libro fue más que todo por la muerte de su hermano, ¿cierto? Hace un año yo Juliana Sarina, tuve la oportunidad de compartir con este autor. ¿A dónde? En mi colegio. Como dije anteriormente, yo en el grado 11 leí este libro. Ese año nos pusieron a leer a todo el colegio ese libro. Y como yo vivo aquí en Aranjuez, ese libro, yo no sé, todos nos encarretamos con ese libro horrible y yo no sé el colegio cómo hizo que nos reunieron a todos en un auditorio cuando nos van diciendo que tenían a Wilder Mesa y nosotros todos muy felices porque realmente teníamos muchas preguntas por hacerle a este autor, ¿cierto? Y a ese día nos pasaron un papelito para hacer unas preguntas y yo decía que él como que sentía sobre este libro y él nos decía que este libro es un medio para la autorreflexión. Eh,
Bueno, para la autorreflexión, que era una herramienta que él mismo utiliza para sacar un poco del corazón ese dolor que llevaba cargando por años. Y que los libros más, y creo que este es uno de los libros más terribles que yo he leído en mi vida. Y lo es porque la historia, y lo es porque es la historia más dolorosa que he vivido a través de estas páginas. Porque realmente, como yo digo, este libro, las páginas él, él contaba los hechos como si uno los estuviera leyendo, uno los estuviera viviendo ahí. Usted leía, profe, uno leía ese libro y uno juraba que estaba viviendo eso, porque él contaba los hechos como si yo los hubiera pasado. Entonces yo leía eso como si yo hubiera vivido eso, uno sentía ese mismo dolor. Incluso el día que yo tuve la oportunidad de hablar con él, pues de hacerle una pregunta, le dije que a pesar de ya que ya ha pasado muchos años, él cómo se sentía después de todo eso. Y él dice que hay momentos en que él aún se acuerda de todo lo que hizo, por todo lo que tuvo que pasar y que él todavía no ha superado esa etapa y más que todo de haber perdido a su hermano. Y él decía, yo soy ya muy viejo y realmente yo no he superado esa etapa y creo que no la vaya, que lo vaya a lograr porque yo tuve que pasar por cosas muy dolorosas en mi vida. Tuve que perder a mucha gente que yo quería, tuve que hacer cosas malas. Y él dice que él dice que todavía siente dolor en su corazón y a pesar de que él escribió ese libro y quiso sacarlo al público, no solo para como dejar, pues para no tener tanto dolor en su corazón, todo eso, él dice que no, que realmente así lo haya sacado como para desahogarse, mostrarle a la gente cómo era la vida en esos tiempos. Él dice que él todavía siente mucho dolor sobre todo lo que tuvo que pasar. Y yo no sé, a mi parecer a mí me gustó mucho porque ese libro reflejaba mucho lo que pasaba en el país anteriormente. Que, y aunque en estos momentos también vivimos pues el país tiene violencia, que el narcotráfico, ahora con esto que violan los derechos, todo, que la gente marcha, todo, la delincuencia, todo. Me parece que ese libro dice la verdad de cómo es el país y cómo funcionan las cosas y por lo que tienen que pasar las personas que están en las pandillas. Y pues no sé, en mi opinión, a mí me gustó mucho ese libro y me gustaría que mucha gente lo leyera, más de la que lo han leído. Me gustaría, yo digo que todo colombiano debería leer ese libro, porque se da de cuenta, se refleja, usted leyendo ese libro, se refleja usted viviendo todas esas cosas. Entonces yo a este libro le doy un 100% y lo leería una y mil veces y hablaría de él una y mil veces.